Hoy Steel Frame en Australia. Vamos a ver y recorrer una obra, vamos a actualizar un poco mi presente y vamos a hablar de Steel Frame y construcción en general, mostrando algunos detalles en obra y demás. Así que si les interesa, vamos a eso. Hola gente, bueno, mi nombre es Jonathan, para quien no me conoce, fundador de la constructora Steel Pitbull, diseñador de proyectos de Steel Frame, Carpentry Construction, que es Wood Framing, paneles SIP y demás, dibujante de arquitectura, escritor y bueno, estamos en este canal para dar una mano a toda la comunidad de construcción en lo que se pueda. Así que ahora desde Australia, un hermoso país donde la construcción realmente se lleva a otro nivel. Así que vamos al video de hoy. Bueno, como les decía, desde Australia hoy les voy a contar un poquito. Primero vamos a empezar actualizando por qué estoy acá, y vamos a ver una obra por dentro y vamos a ir sacando algunos detallitos para ver qué podemos ir hablando. Primeramente les tengo que contar que bueno, yo estoy acá en Australia capacitándome sobre construcción en seco y también aprendiendo inglés. Elegí este país porque bueno, sabía que tanto Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido son los países donde la construcción en seco llega realmente a otro nivel. Son los que utilizan este sistema como número uno a la hora de elegir cómo construir su vivienda. Entonces bueno, acá estoy. Obviamente no fue un camino fácil, yo no tenía nada absolutamente de inglés. Vine para aprender primeramente inglés. Como cualquier otra persona, al no tener inglés y estar recién llegado al país, comencé a buscar en construcción, valiéndome de mi amplia experiencia. Rápidamente conseguí en una empresa de Steel Frame y comencé a trabajar como operador de producción, que era uno de los objetivos que yo tenía al llegar acá, porque yo quería conocer cómo trabajan las máquinas, estas máquinas que fabrican y modelan el proyecto completo, panel por panel. Y bueno, todo esto sin saber inglés aún. En la empresa sabían que yo sabía diseñar proyectos, que yo sabía dibujar arquitectura, que en Argentina tenía mi empresa constructora. Entonces me ofrecieron trabajar en las oficinas con los arquitectos, con los ingenieros, dibujando arquitectura. Y bueno, pasé a dibujar arquitectura, contribuyendo en proyectos realmente a otro nivel. Estamos hablando de edificios, universidad, hice un hospital. Realmente superé mis expectativas de lo que vine a buscar y bueno, pude lograr trabajar con el software que quería, conocer la máquina de producción que quería y bueno, realmente trabajar en estos proyectos fue y es un sueño. Todo en pos a seguir creciendo, ¿no? Vamos a comenzar por mostrarles acá este proyecto que visité. Como verán, primeramente se trata de una casa enorme, pero si ustedes prestan atención van a notar que son dos casas, solo que una está a un nivel y la otra a otro. Esto es lo que se llama como townhouse. Es una casa melliza, una casa gemela. Esto se utiliza mucho en Australia porque bueno, es un negocio. En un mismo lote metes dos casas, incluso cuatro. Muchas veces hacen la vecindad del chavo y bueno, lo alquilan, lo venden por separado. Es un negocio. Así que bueno, prácticamente si ustedes prestan atención, las dos casas son prácticamente iguales, solo que están, como dije, a un nivel distinto. Y si ustedes hacen una primera vista van a ver que tiene incorporado fierro estructural, ¿no? Aparte de la perfilería. Este fierro se utiliza mucho para dar resistencia y acá se utiliza mucho porque bueno, realmente hay obras de otro nivel. Vamos a seguir avanzando.
ahí iba ingresando a la propiedad. Miren ahí esas columnas reticuladas. Eso díganme en los comentarios si quieren que les haga un video y les muestre cómo se crea un techo de esta forma, dejando el hueco para la canaleta. Si les interesa, déjenme acá en los comentarios, a mí me sirve también, y les armo un video de esto, así lo vemos al detalle. Ustedes vayan viendo igual y ya vayan sacando ideas. Fíjense las reticuladas ahí. Bien, vamos a ir ingresando. Ahí está mostrando los perfiles de acero. No, el acero es de prácticamente casi 1 centímetro. Es un acero. En Argentina tal vez no se usa tanto porque bueno, es carísimo. Pero acá no andan con cosas, acá dale. ¿Ven ahí? Ese es un perfil, no es un perfil T, el famoso T. No, es un U, también de acero, y le agregan unas planchuelas para poder agarrar las columnas reticuladas. Acá lo van a ver más, acá se ve más al detalle. ¿Ven ahí? Hay 1, 2 y bueno, allá al fondo hay otra 3. ¿Y qué hacen? En esas vigas agarran las reticuladas. Bueno, acá pasamos al tema de abertura. Fíjense cómo acá las aberturas, esto me llamó la atención. Las aberturas están puestas así nomás. O sea, literalmente ellos montan las estructuras y ya ponen las aberturas. Ustedes obviamente me van a decir, no, pero no tiene el papel, que no tiene el fibrocemento, que no tiene una capa de... Bueno, ellos obviamente tienen sus métodos después para cerrarlo. Yo lamentablemente no lo pude ver porque bueno, acá en Australia la construcción está muy dividida. No es que una empresa de construcción te va a hacer la casa completa, el llave en mano que nosotros conocemos, o la obra gris como ofrecía yo en mi constructora. Acá el que fabrica las estructuras, después tenés el que ensambla las estructuras. Y después tenés que ir llamando a los distintos profesionales. El de Pladur, o sea, Durlo, el que te hace el revestimiento afuera, y todo así, el electricista, que acá el electricista, solo electricista, bueno, anda a Australia, anda a Estados Unidos, a todos estos lugares, porque el electricista gana muy bien. Y bueno, se trabaja todo por separado. Entonces, yo es una parte que no llegué a ver al detalle, pero sí sé que acá la persona que hace, por ejemplo, la junta, pasa por ejemplo la silicona o lo que corresponda. Bueno, eso es una profesión. Acá tenés la persona que viene exclusivamente para hacer eso. Entonces, bueno, acá también, por ejemplo, es muy probable que lleve ladrillo afuera. También les voy a hacer un video de cómo se hace, cómo incorporan acá el ladrillo. Si está hecho así es porque va así. Ellos realmente, muchos de los libros que por ahí consumimos en Latinoamérica fueron creados acá, en Australia o en Estados Unidos. Entonces, bueno, imagino que ellos saben lo que hacen. Y por algo hacen las obras enormes que hacen. Vamos a seguir. Bueno, después los reticulados por todos lados. Y acá otra cosa que va a traer controversia. Miren la Cruz de San Andrés. No lleva la placa. ¿La ven? 5 tornillos, ya está. Sí, ya sé, me van a decir que está mal. Sí. Y bueno, acá sí les doy la razón. Porque no está de más. Le da fortaleza, le da más escuadra, pero bueno, ellos lo hacen así y no se calientan en ponerle un pedazo de plate. Y también van a ver que ellos lo atornillan en todos los perfiles. Obviamente una vez de que está ajustado. Una vez que ya está ajustado, ahora lo van a ver. ¿Ven? Ahí está ajustado.
Una vez que ya está ajustado, lo atornillan también a cada perfil. ¿Está bien? ¿Está mal? Ya sé que me van a decir que está mal. Acá lo hacen así, gente. Hacen edificio. No sé. Yo les doy la razón si me dicen que está mal, les doy la razón. Aunque también les doy la razón a ellos de que, bueno, ellos saben lo que hacen. Igual el tornillo es una especie de mezcla entre plástico y acero, ¿no? Es un tornillo muy, muy raro. Se palpa distinto. Y bueno, acá volvemos a las columnas que les decía, reticulada. Esta obra obviamente es de 2 pisos, entonces, bueno. Miren ese detallito ahí, cómo se atornilla. Y bueno, acá por lo que estaba viendo, obviamente se le hace una cruz de San Andrés también a la parte estructural del techo. Eso es normal. Y acá otra vez les estoy mostrando las vigas que le decía reticuladas con el espacio para la canaleta que sería, ahí está ocupado por la madera, ¿no? Para poder caminar por ahí. Pero bueno, después les voy a hacer un video que explique más al detalle eso. Díganme qué les pareció el video, qué les pareció estos detallitos y bueno, salúdenme, que hace mucho que no nos vemos y bueno, estén atentos porque voy a subir más videos. Síganme en Instagram para así estamos más al tanto también. En Instagram estoy como Steve Pitbull y bueno, también pueden chusmear si quieren la página web de Steve Pitbull que está en proceso, pero va encaminada. Vamos a seguir sumando a esta comunidad. Vamos a eso.